abordar la siguiente entrevista. Tenemos en los estudios ya al doctor José Carlos Sánchez Berzaín, a quien le agradecemos por su presencia en estudios de Radio Pío XII. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Para quienes escuchan nuestra emisora permanentemente, han debido estar escuchando precisamente la difusión publicitaria con relación a esta obra denominada El Cambio Responsable. Un libro que trata de brindar una visión económica, social y política para un gobierno con rumbo. Un análisis prácticamente, doctor, de lo que se está viendo económicamente y esa respuesta, o por lo menos tratar de dar una respuesta a lo que las personas siempre dicen, ¿no? Pero ¿cómo salimos de esto? Lo escuchamos, doctor. Sí, bueno, esta es una obra que sintetiza muchas partes. La primera parte es el cómo llegamos a donde estamos, y para eso hago una revisión sintética, minuciosa, después de revisar muchos datos históricos, muchos autores en historia, y cómo llegamos aquí después de 67 presidentes y 90 gobiernos, que en esa primera parte del libro los introduzco y hago esa síntesis, donde vamos a poder ver en el relato las cosas positivas y negativas que han tenido los distintos presidentes y los diferentes gobiernos. Luego paso a detallar otros elementos ya una vez teniendo esta base, porque hay que saber de dónde venimos para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, no solamente en el tema histórico, sino también en el tema económico, en el tema político y en el asunto jurídico. En esta obra yo trato varios asuntos de macroeconomía, trato varios asuntos del órgano electoral, por ejemplo, porque en Bolivia desde el año 2019 y antes se ha hablado del golpe, del fraude, si hubo fraude, qué es lo que se viene después, cómo podemos ir a elecciones limpias el 2025 si toda la población tiene la duda del padrón electoral, por ejemplo. Entonces hago análisis sobre el nombramiento incluso de los vocales del órgano electoral en una parte del libro, cómo están a partir de la ley 018 vulnerando la constitución política del Estado de manera constante, desde la época de Evo Morales, la época de Yanine Áñez, incluso de Luis Arce Catacora. Son análisis bastante de fondo y me voy adelantando también en el tiempo. Hace poco hemos visto, y que todavía hay escasez de diésel, de gasolina. Aquí en el libro yo ya me adelanto en eso y calculo qué era lo que iba a suceder, porque lastimosamente sabemos que al desaparecer los dólares, y sin dólares no se puede importar, y Bolivia importa diésel, importa gasolina, entonces al no haber dólares esa importación se pone más lenta. El siguiente paso va a ser que puede afectar la producción, y al no haber producción podemos acabar incluso sin alimentos en Bolivia, llegando a un camino como el de Venezuela, como el de Cuba, y eso no queremos los bolivianos. Por eso es que me he animado a escribir y ponerlo así de manera formal en el libro, mucha de la base ideológica también del pensamiento que tengo con relación a la heterogeneidad que tenemos en Bolivia, al tema plurinacional que hay en Bolivia, a cómo es que deberíamos ver nuestro país para crecer, para que se evite todo este tema de las discriminaciones, de los regionalismos, que han sido acentuados lastimosamente por el movimiento al socialismo como una estrategia política para dividirnos a todos los bolivianos. Entonces tenemos que buscar esta unidad en la diversidad y lograr de verdad generar la nación boliviana. Tenemos un país con muchas oportunidades, ubicación geográfica espectacular, es el centro de Sudamérica, pero por culpa de los bloqueos hemos perdido la oportunidad de tener carreteras internacionales que conecten distintos mares, que conecten continentes, y eso nos perjudica. Entonces, en este libro paso a detallar muchas de esas cosas que son muy importantes para el desarrollo del país. Evidentemente, doctor, acá en el índice estamos viendo todo esto que usted nos ha resumido, de cómo llegamos aquí, y es importante en esa dinámica de pensar la política, pues hay que entender, porque muchos quieren obviar el pasado. Así es. Y acá no se trata de obviar, ¿no, doctor? Hay que analizarlo, el pasado, que nos hace entender precisamente por qué estamos acá, y automáticamente se pueden venir esas proyecciones. Es como esa frase, ¿no?, que en muchas películas y series ponen, ¿no?
el que no conoce su historia, el que no conoce el pasado, está condenado a repetirla. Y más allá del análisis de los 67 presidentes y demás que hay en la parte histórica, también pongo datos de la actualidad. Por ejemplo, va a haber una elección nacional 2025, y en el libro, en la página 94, en la 95, en la 96, se tienen datos históricos de cómo varios de los que van a volver a ser candidatos el 2025, que pretenden serlo, ya han jugado de la mano de Evo Morales desde el año 2000, 2001, 2002. Entonces, ahí hay evidencia, pero real, evidencia fáctica y además registrada, de cómo lo han ido ayudando a Evo Morales para que llegue a ser el presidente que ha querido quedarse vía reelección de manera indefinida y que ahora incluso quiere volver a hacerlo. Sin embargo, aparecen como si fueran los grandes opositores de Evo y del MAS, haciendo solamente pantomima, haciendo show. Y si me permite, y hay algo de tiempo, le puedo leer un párrafo, por ejemplo, con la información que hay en el libro, porque además este libro no solamente es histórico, sino que tiene mucha información jurídica y una recopilación de varios acontecimientos que están totalmente documentados y que le puede servir a la ciudadanía incluso para argumentar cosas del pasado, del presente y proyectar un futuro mejor. Entonces, lo escuchamos. En la página 94 hay una evidencia que el 2 de agosto del 2002, imagínense, el 2002, Tuto Quiroga promulgó la Ley de Necesidad de Reforma Constitucional. El 20 de febrero de 2004, Carlos Mesa promulgó la Ley 2631, insertando en el texto los artículos 4 y 224 de la Ley de Reforma de Necesidad de la Constitución. ¿Para qué? Para hacer la Asamblea Constituyente, eliminando la posibilidad de la reforma parcial que preveía la Constitución Política del Estado. Después de Carlos Mesa, continúa Eduardo Rodríguez Belcé promulgando la 3091 de 6 de julio de 2005 para convocar a integrantes de la Asamblea Constituyente, que debería ser realizada el 2 de julio del 2006. Y ahí se impulsó la creación de la nueva Constitución Política del Estado para refundar Bolivia. Entonces, como es evidente, Tuto ha seguido las presiones y el juego antes, 3-4 días antes de dejar la presidencia, promulgando esa normativa para favorecer las exigencias de Evo Morales. Luego viene Goni, no hace nada, se va, aparece Carlos Mesa, que era el vicepresidente, y sigue el mismo juego de Tuto Quiroga. Después él renuncia y va Rodríguez Belcé, que ahora aparece además en la actualidad como abogado defensor de la reelección de Evo Morales, como hemos visto en distintos medios, y también promulga normativa para que se vaya en contra de la forma de reforma parcial que tenía la Constitución del 94. Es decir, la Constitución Política del Estado, anterior a la que tenemos, preveía que no se podía hacer una reforma total de la Constitución, sino parcial. ¿Qué hicieron estos personajes? No les importó. Fueron contra la Constitución de ese tiempo y nos llevaron a la Asamblea Constituyente para tener la actual Constitución vigente. Entonces, vaya detalle, simplemente se trata de buscar la anterior Constitución y revisar la norma, ¿no? Está en el libro, en el libro. Y además, otro detalle, muchos dicen, ¿cómo es posible que digan que el movimiento al socialismo hacía las leyes como querían? En la página 95 del libro yo les doy una explicación. La composición del Senado del año 2006, en el primer gobierno de Evo Morales, el Senado no lo tenía el MAS. El Senado lo tenía solamente, aquí tengo el dato en la 95, 13 senadores de Podemos, o sea de Tuto Quiroga, 12 senadores del MAS, 1 de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y 1 del MNR. En total eran 27 en esa época. Ahora con las reformas constitucionales y todo, son 36 senadores en la actualidad. En esa época eran 27, de los cuales 15 eran de oposición. Entonces, para aprobar las leyes se necesitaban la mitad más 1. Ahí está. La población tiene que saber cómo es que Unidad Nacional de Samuel Doria Medina y los senadores de Tuto Quiroga aprobaban las leyes que pedía Evo Morales. Hay diferentes datos similares a los que está mencionando el doctor, precisamente respaldados, y les decía, usted quiere respaldar estos datos, bueno, simplemente se escudriña un poquito la historia, acá están los datos y usted escudriña. Hay otro título acá que me llama bastante la atención.
funcionarios que funcionen, servidores que sirvan. ¿Esto tiene que ver algo con el gasto público? A ver, lo de funcionarios que funcionen y servidores que sirvan, el primer concepto de esa parte del libro, del capítulo, consiste en que nuestros funcionarios públicos, lamentablemente, porque no tienen las condiciones o el asesoramiento o la capacitación necesaria o los implementos que le tendría que dar el Estado, no funcionan. ¿Cómo es que cualquier ciudadano va, hace un trámite? ¿Cuánto tiempo tarda el trámite? O queremos registrar una empresa de manera formal, ¿cuánto tiempo tarda ese registro? O se trata de sacar NID, de tributar o de ser formal, ¿y qué es lo que sucede? Nadie nos sabe explicar cómo debe ser. Entonces nos vamos convirtiendo en un país tranca porque los funcionarios no están funcionando. ¿De dónde viene la palabra funcionario? Justamente de función. Y los servidores tienen que ser que sirvan. ¿Y a dónde voy con ese tema del servidor? El primer servidor que tiene el Estado es el presidente. El presidente del Estado es nuestro servidor, es nuestro empleado, está para nuestro servicio. Y así sucesivamente, desde la escala, de arriba para abajo. El presidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes. Y en este libro trato de resaltar ese detalle de que los funcionarios tienen que funcionar y los servidores nos tienen que servir a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque lastimosamente en el país vamos viendo que se le rinde pleitesía a un alcalde, o se le rinde pleitesía a un diputado o a cualquier autoridad electa que en realidad son nuestros servidores, porque los que les pagamos a ellos somos nosotros con nuestro trabajo, con nuestros impuestos, con todo ello. Ellos viven, reciben un sueldo por un servicio que nos tienen que prestar, pero no, ¿qué decimos equivocadamente? Oh, la autoridad, como si fuera alguien importante. No es que estoy siendo despectivo ni atrevido con las autoridades electas ni nada de ello, pero ellos también tienen que ubicarse y lo primero que tienen que hacer es servir al pueblo y bajar esa soberbia, bajar la soberbia, porque ellos todos, alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros del legislativo, asambleístas departamentales, concejales, son nuestros empleados, son servidores del pueblo. Lo que acaba de decir usted, doctor, lo asemejo a una crítica que hacía hace poco. Usted ha escuchado sobre este plan de acondicionamiento físico en la policía, que está siendo lanzado publicitariamente, pero casi a diario. Es parte del trabajo. Por supuesto. Es parte del trabajo de ese servidor, ¿no? Para brindar un buen servicio a su sociedad. Entonces, no esperemos aplausos por ese tipo de difusión. En el tema económico, en este otro capítulo del libro, en el capítulo 4, doctor, habla de la marca país. Sí. Marca país. ¿El hecho en Bolivia no es una marca país o está mal ejecutada o estamos hablando de una marca país más grande? Yo les doy ahí un ejemplo en el libro y utilizo a República Dominicana, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no habla de las playas de Punta Cana que están en República Dominicana? Todo el mundo escucha, hay un marketing muy fuerte, se trabaja mucho con el turismo y así sucesivamente en otros países. Más cerca también hago una comparación de lo que han hecho con el trabajo de la marca país del Perú, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos sintiendo nosotros como bolivianos cómo nos vamos quedando atrás, porque esa marca país no está siendo explotada en el turismo, no está siendo explotada poniendo toda la riqueza cultural que tenemos los bolivianos. Ya hay danzas que nos está robando Chile, hay danzas que nos está robando el Perú, ritmos de música y todo, porque no estamos haciendo que la cultura crezca. Marca país la pongo como un subtítulo muy importante en el libro, porque es lo que tenemos que generar todos los bolivianos y exigir al gobierno de turno. Nuestra marca país está muy pobre, nuestra marca país ha tenido unos diseños, unos logos, y se buscan en internet y demás, que el movimiento al socialismo ha tratado de poner en el escenario sudamericano y mundial, pero sin mucho éxito. Entonces tenemos que hacer énfasis en la marca país. Al hacer énfasis en la marca país vamos a lograr atraer inversión extranjera. Y eso significa que van a traer dólares los extranjeros, ya sean como turistas o como inversionistas.
El tema económico está ligado a todos estos elementos que estoy exponiendo en el libro. La marca país, el respeto a la ley, el respeto a la democracia, el manejo del dinero, funcionarios y servidores públicos que sirvan y que funcionen. Entonces todo está concatenado a partir de una base histórica desde el primer presidente de Bolivia hasta el último. Este es un espacio donde tocamos bastantes temas medioambientales, doctor. Es inevitable preguntarle esto: equilibrio ambiental. Sí, justamente toco también el equilibrio ambiental. Lo que pasa es que si vamos a hacer una planificación o intentamos tocar distintos elementos que le hacen bien a la sociedad boliviana, inevitablemente el equilibrio ambiental es fundamental. Vemos, por ejemplo, por falta de legislación, qué es lo que pasa con la explotación del oro. ¿Cuánto están destrozando los ríos? Están contaminando las aguas. Hay lugares, ya se ha callado la noticia, donde no sabemos qué están haciendo con el mercurio. No sabemos qué están haciendo los chinos en Bolivia con el tema de los minerales. El control del medio ambiente ahorita es competencia de las gobernaciones. Entonces yo hago una crítica constructiva en este trabajo porque sostengo que sin el equilibrio ambiental no vamos a tener futuro. Tenemos que tener un desarrollo sostenible que precisamente consiste en que crezca la economía, crezcan las potencialidades para los ciudadanos, que haya dinero en los bolsillos, pero que no se haga daño al medio ambiente. Y lastimosamente lo del medio ambiente se ha estado dejando a un lado. Por ejemplo, los incendios que han existido en el oriente, en el Tibni, los chaqueos que hay todo el tiempo. El gobierno no hace nada. No dice nada. Han existido proyectos que han llegado a Bolivia donde quiere utilizarse por medio de ciertas maquinarias y de inversión extranjera, por ejemplo, el absorber la humedad y generar agua. Y al generar agua se puede regar, se puede producir, se pueden apagar los incendios que suelen haber una vez al año con el chaqueo y esos accidentes. Quiero pensar que son accidentes en el oriente boliviano que nos contaminan a todos, pero no hacen nada. Y lastimosamente saben por qué es, y la población lo tiene que saber. Puede haber organismos internacionales que ayuden, que quieren poner dinero, inversión en Bolivia, pero los gobernantes de turno los frenan. ¿Por qué? Porque si esos gobernantes de turno no ven algún beneficio personal, los frenan. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso el libro titula Cambio Responsable. No podemos seguir con las viejas prácticas políticas que han venido estableciendo ya los dinosaurios, que ahora se los llama dinosaurios, y que quieren seguir volviendo a tener el gobierno, y al final no hay plata que aguante porque la plata se pierde, y hay un mal manejo de estos recursos económicos y nos afecta no solo en el medio ambiente, nos afecta en lo económico. Miren que no tenemos dólares, nos va a afectar con la producción. ¿Cuánto demora hay ahorita en la banca y nadie lo dice? Decía dinosaurios y me vino otro título de su libro. A ver. Oportunidad para los jóvenes. Exactamente. La oportunidad para los jóvenes, ¿cómo se la va a generar? Lastimosamente, los jóvenes tienen que ponerse la mano al pecho y luchar esa oportunidad. Y es un llamado que hago en el libro porque la juventud, si va a esperar que le den oportunidad, no se la van a dar y no me la van a dar. Qué bueno lo que dice, doctor. Ponerse la mano al pecho y luchar. No es lo mismo que ir a hacer algunos movimientos con banderas y esperar a que me la den. Lo que pasa es que la juventud siempre es engañada. Al final acaba siendo utilizada por los que ya saben de la movida, por los políticos antiguos y por toda esa gente. Hay que generar grupos, hay que generar ideas, tienen que escribir, tienen que pronunciarse, tienen que lanzar sus ideas. Gracias a las redes sociales y algunos medios de comunicación como ustedes que dan cobertura, ya se ve cierta gente que quiere renovar estas cosas, que lanza ideas, sin la necesidad de querer ocupar o no ocupar un cargo público. Pero lastimosamente los cambios esenciales se van a tener que hacer desde el poder, y eso es tomando el poder por la vía democrática, haciendo política. Y la juventud tiene que ponerse la mano al pecho y tiene que ir viendo qué opciones tiene en el futuro y en el presente. Sí. Porque lastimosamente por marketing o porque es más conocido o menos conocida una persona u otra, acaban votando por sensación, por sentimiento, y no votan con la cabeza fría. El joven debe aprender a hacer política. Tienen que aprender a reflexionar y tienen que interesarse más. Sí. Porque si analizamos la juventud que está saliendo bachiller, están en un que importismo, ¿no?
Sí, sí, perdón doctor que le corte, es que siempre está ese concepto malo. Bueno, lamentablemente así nos lo muestran por las acciones y uno dice, no, ya política no me meto, pero, y siempre lo decimos acá en el programa, esto de la política pues es un arte. Yo pensaba lo mismo, lo que pasa es que decirle político a alguien y es decirle criminal. Sí. No, a ese es político, a ese es un maleante, ya nadie quiere saber. ¿Por qué? Por culpa de los políticos de siempre. Porque ¿qué es lo que han hecho de la política? Su medio de vida, su medio de robo. Entran pobres y salen millonarios. Es otro tema que trato en el libro, Doctor, documentado. Le quiero agradecer por el tiempo. Es una obra que abarca, sí, todos, mire, audiencia, gentil audiencia, le hemos ido lanzando diferentes títulos y cada uno de esos títulos tiene su análisis dentro del libro y hay todavía gran variedad ahí de criterios, conceptos que usted va a poder revisar en esta obra, Cambio Responsable. ¿Dónde se la encuentra, doctor? Está en www.moviendobolivia.org. La compra digital. La compra digital yo les hago llegar a la dirección que dejen ahí. Perfecto. Le queremos agradecer, doctor, por su visita y pues que no sea la última vez. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a su audiencia. Gracias, doctor. José Carlos Sánchez ha estado con nosotros en estudios. Ustedes han escuchado todo el desglose que le hemos tratado de hacer de esta obra. Hay detrás, en la contratapa, hay un refrán que me ha parecido también bastante interesante. Es momento de evaluar a los gobiernos de los políticos de siempre por sus resultados. Tenemos décadas sin crecimiento, generaciones tras generaciones estancadas y sin oportunidades. Esto es para pensarlo. Y hay que meditar sobre todo lo que ha ido pasando. Alguna autoridad que ya no funge precisamente esa cartera del Ministerio de Cultura decía hay que cambiar la historia, hay que borrar la historia y escribir otra. No se trata de borrar acá las cosas, se trata de entenderlas. Y mientras más visiones tengamos como esta obra u otras que puedan ir ustedes conociendo, mientras más visiones mejor, y esos criterios después terminan alimentando opiniones constructivas y esa construcción es pues para nuestro país.